Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de ajedrez. Este video está preparado especialmente para los alumnos de secundaria del Instituto de Alvear y hoy vamos a resolver o intentar mostrar las soluciones del segundo trabajo práctico que hemos enviado, ¿sí? Y el que la mayoría de ustedes ya ha respondido. En este trabajo práctico teníamos 3 problemas para resolver, para que ustedes investigaran y enviaran las sugerencias de las soluciones. Hemos recibido ya, como dije antes, la mayoría de las respuestas del trabajo práctico. Lo que vamos a mostrar ahora es las soluciones de los 3 problemas, ¿sí? De estos 3 problemas, 2, la mayoría de los grupos han casi acertado todas las jugadas, y en el último ejercicio ningún equipo, solamente uno, ha resuelto el problema, pero no lo ha resuelto de la manera completa, ¿sí? O sea que tenemos solo una solución del tercer ejercicio. Les voy a explicar en breve a qué se debe que el tercer ejercicio no lo hayan podido resolver, ¿sí? Generalmente las soluciones las mostramos en este tablero. Hoy les propongo que lo hagamos a través de una página web, ¿sí? Así que continúen viendo el video, que vamos a ver las 3 soluciones a los problemas. Vamos a ver entonces las soluciones a los problemas de visualización ajedrecística que habíamos enviado para que resuelvan los chicos de secundaria. En el primer ejercicio que habíamos enviado, o el primer problema para resolver, era el que estamos viendo en el tablero. En esta posición es turno de jugar de las piezas blancas, y el enunciado del problema decía que movían las piezas blancas y ganaban la partida en algunas jugadas. De acuerdo a lo que haga el equipo negro, pueden ser 3, 4, 5 o más jugadas, ¿sí? Pero podemos descubrir por medio de algunas jugadas especiales cuáles son las opciones que tiene el equipo negro de acuerdo al plan que tracemos con las piezas blancas, ¿sí? En primer lugar, tenemos que mencionar que la torre blanca que está en la casilla A7 está dominando toda la fila 7, aún la casilla de H7, en donde va a ser interesante ver cómo el equipo blanco va a intentar atacar, ¿sí? El ejercicio se resuelve de la siguiente manera: utilizando el poder de la pieza de la torre blanca en A7 sobre la fila 7 y el poder de la dama que está en E5 sobre la diagonal que llega hasta H8, vamos a ver cómo el equipo negro no tiene solución para la jugada que va a plantear a continuación el blanco, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces el dominio de esa fila más el dominio de la diagonal de la dama, donde está ubicada la dama, el equipo blanco resuelve hacer la primera jugada de la siguiente manera: alfil a H7, jaque. ¿Qué busca el equipo blanco con esto? Que el rey tenga que decidir qué jugada realizar. El rey negro tiene solamente 2 opciones. Debido a la ubicación que está teniendo en este momento, puede realizar solo 2 jugadas. O captura el alfil de H7 o se mueve a la casilla F8. No tiene otro camino porque la dama le está impidiendo moverse a G7 y H8. Por lo tanto, solo 2 caminos tiene el equipo negro en este momento: captura el alfil o mueve el rey a F8. Si el equipo negro
mueve el rey a F8, opción 1, la dama se ubica en H8 y produce el primer jaque mate de este ejercicio, la primera posibilidad de jaque mate de este ejercicio, ¿sí? Atacando al rey desde H8 a F8, vemos que el rey, primero por la torre que está en A7 y también por el peón que está en D6, es imposible que se mueva a la casilla E7 para escaparse, ¿sí? Tiene la retirada ocupada por ataques de las piezas blancas, así que no puede escapar de esta posición, es jaque mate. Ahora, la segunda opción del rey es capturar el alfil. ¿Qué sucede si captura el alfil? Si el rey negro captura el alfil, se pone en ataque indirecto sobre la fila que está dominando la torre. Por lo tanto, la siguiente jugada del equipo blanco va a ser dama por alfil, dama por E6. De esta manera va a atacar el peón de F7 y este peón no puede capturar a la dama porque pondría a su rey en jaque. Permitiría que la torre que está en A7 atacara al rey y esa es una jugada ilegal, no se puede hacer. Así que el equipo negro desde este momento tiene la difícil situación de cómo defender la posición. Si no defiende con su dama al peón de F7, si decide, por ejemplo, avanzar su peón para ver si puede conseguir llegar hasta la primera fila y transformarse en dama, el equipo blanco simplemente captura el peón con la dama, le hace jaque al rey, el rey debe mover a H8 y simplemente jugando dama G7 es jaque mate, pues esta dama ataca al rey y está defendida por la torre de A7. Si el equipo negro, al contrario de avanzar el peón, decide mover la dama a G8 para proteger al rey y al mismo tiempo proteger al peón de F7, la siguiente jugada del equipo blanco es torre por peón, jaque, y si el equipo negro no captura esa torre, deberá jugar rey H8. La siguiente jugada blanca será dama por H6 jaque y la única forma de evitar el jaque mate ahora en este momento es dama H7, dama por dama, jaque mate. Si por el contrario captura la torre, con la dama capturamos la dama, hacemos jaque, obligamos a que se mueva el rey negro a H8 nuevamente y avanzamos nuestro peón para coronar una segunda pieza, pero con el siguiente objetivo, que esta pieza obliga a que la torre se tenga que decidir si mueve o si, por el contrario, avanza un peón. Si el equipo negro mueve la torre nuevamente para proteger a su rey, hacemos dama por torre, jaque, rey por dama, y ahora coronamos nuevamente una dama con jaque. Si el rey se mueve a H7, movemos nuestra dama a D3 para hacer jaque y de paso estar cerca de donde se van a capturar los dos peones negros, ¿sí? Si el rey por el contrario mueve a G7, simplemente
podemos mover la dama a D4 atacando al rey. Cuando el rey mueva, comemos el primero de los peones. Si el peón quiere acercarse a coronar, atacamos nuevamente al rey, se mueve y capturamos el otro peón. Y esto es simplemente terminar la partida moviendo el peón de la columna B para coronar otra dama y la partida se gana fácilmente. De esta manera vimos o pudimos observar la solución del primer problema que teníamos de visualización ajedrecística. La jugada entonces es alfil H7, obligando a que el rey se tenga que decidir dónde moverse. Uno de los equipos dio una solución bastante interesante, ¿sí? Dice que no es la más acertada, no es acertada porque tiene algunas trampas, pero la idea estuvo bastante interesante. Dice alfil a G7, ¿sí? Dándole la opción al equipo negro de capturar ese alfil. Pero observemos que al capturar el alfil con el peón, se abre totalmente la fila 7 para el ataque de la torre y conjugada con la dama en G7 se produce el jaque mate rápidamente, ¿sí? Es una buena idea que lanzó uno de los equipos que intentó resolver el problema. Lamentablemente no es la mejor solución porque acá tenemos la posibilidad de que el peón no capture el alfil. Puede simplemente el equipo negro mover la dama a E8 para defender el peón, defender el rey y defender el alfil de E6, de manera de neutralizar todos los ataques del equipo blanco. Así que como idea estuvo muy buena, no es la solución definitiva, la solución correcta es alfil por H7, pero vale la pena comentar una de las ideas que mostró uno de los equipos. El segundo problema que teníamos para resolver era el que ahora tenemos en pantalla. Observamos que en el enunciado del problema decía que ahora era turno de mover del equipo negro y que ganaban fácilmente la partida. Este problema es un poco más fácil de calcular, tiene menos variantes que el primer problema y es casi un problema exacto. Podemos llegar a ver todos sus caminos en forma exacta. El equipo negro parecería que tiene una complicación en los planes que quiera llegar a formar o armar, debido a la torre que tiene en la casilla G7, que está clavada por el alfil de F6. Esa torre del equipo negro no puede mover, está obligada a permanecer en la casilla en donde está y en principio demostraría una debilidad en el equipo negro de no poder utilizar una pieza que necesita en este momento porque está en inferioridad de condiciones de acuerdo a la posición. Pero vamos a ver que con un pequeño truco, el valor de esta torre, a pesar de no poder moverse, va a ser el que define la partida, ¿sí? Su valor es negativo en cuanto a la defensa de su rey, pero es un valor positivo en cuanto a la posibilidad que tiene de defender piezas que estén sobre la columna G o la fila 7. Su poder de protección no está diezmado por la posición que tiene con respecto al alfil. Sí, su poder defensivo es nulo porque no se puede mover, pero su poder de protección sobre otras piezas
está totalmente activo. Así que vamos a ver cómo se resuelve matemáticamente este problema, ¿sí? Observemos lo siguiente. La torre de E8 está dominando la columna E, y de no estar la torre blanca de G1, sería fácil hacer el jaque mate bajando la torre hasta E1. Pero como tenemos una torre en la casilla G1, debemos de buscar una manera de que esta torre se mueva, se vea obligada a moverse para abandonar la custodia de la primera fila. Entonces, el equipo negro decide hacer la siguiente jugada. Dama G2, jaque, obligando a que la torre se mueva de la casilla donde se encuentra. Observemos que el rey no puede capturar a la dama negra porque ésta está siendo protegida por la torre que está clavada en G7. Sí o sí, el equipo blanco debería o debe capturar la dama con la torre de G2, de G1 a G2. En cuanto la torre se ve obligada a hacer esa jugada, ahora sí enviamos la torre a E1, hacemos jaque. El equipo blanco debe de protegerse con la torre en G1 o con la dama en F1. Cualquiera sea el camino que optemos, dama F1, torre por F1, y ahora sí la torre tiene que retroceder sí o sí. Torre G1, torre por G1, jaque mate. La otra opción era no sacrificar la dama, pero el resultado final es el mismo. Torre G1, torre por G1, jaque mate. Vemos entonces cómo el poder de la torre de G7 en cuanto a proteger a sus piezas está intacto, más allá del problema defensivo que tenía de no poder moverse. El único problema acá era si era turno de mover del equipo blanco. Ahí sí la jugada hubiera sido alfil por G7, por la torre de G7. Pero al ser turno del equipo negro, utilizamos este pequeño truco que es sacrificar una pieza, la dama de G a G2, de H a G2, y logramos resolver el segundo problema. A continuación se ve un tablero, se ven los dos jugadores, los nombres de los dos jugadores que están sentados de cada lado del tablero, y hay que establecer quién gana la partida, si Eduardo o Carlos. Justamente para resolver este ejercicio, en el tablero que les envié no estaban colocadas ni las columnas ni el número de las filas. No había letras ni números para distinguir cuál era la primera fila y cuál era la última. Ese es el primer dato para poder resolver este problema. Entonces, vamos a analizar si Carlos o Eduardo ganaron la partida. Todos los equipos, excepto uno, respondió que la partida la había ganado Eduardo, porque parece, en principio, que todas las piezas del equipo blanco están apuntando al rey negro, y suponemos en nuestra línea de pensamiento que el equipo negro está ubicado en el mismo lugar que lo ubicamos cotidianamente, ¿sí? Arriba del tablero. La cuestión es que hay que analizar por qué está en jaque mate el rey y si es realmente el rey negro del equipo de Carlos y las piezas blancas corresponden a Eduardo.
Entonces, primer análisis. El rey negro está en jaque mate, no puede mover a ningún lado, obviamente no tiene escapatoria, pero nos damos cuenta del siguiente detalle. La pieza que le está dando jaque mate es el alfil que está en el otro extremo de la diagonal donde se encuentra el rey. La cuestión es que, como todos sabemos, el jaque mate es una posición en la cual mueve uno de los dos equipos atacando al rey, y en esa posición en donde mueve ese equipo, el rey no tiene solución alguna, ni con movimiento propio, ni de ninguna de sus piezas, para evitar el jaque mate. Y ahí termina la partida. La cuestión es que la pieza que está dando el jaque mate, el supuesto jaque mate, es un alfil que tiene que haber realizado el último movimiento de ataque al rey negro. Por lo tanto, como está en el rincón opuesto, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿de dónde vino para llegar hasta acá y desde acá atacar al rey negro? No pudo haber venido de ningún otro lugar que no sea la misma diagonal. Supongamos que el alfil estaba acá, yo no puedo mover el alfil acá y decir que está haciendo jaque porque ya está haciendo jaque anteriormente. En cualquier lugar de la diagonal ya está haciendo jaque, así que la última jugada del equipo blanco no fue mover el alfil hasta acá, porque ya estaría haciendo jaque previamente. Por lo tanto, hay que preguntarse cómo llegó este alfil hasta acá y si fue realmente esta pieza la última que se movió en el tablero. Para eso tenemos que dar un paso para atrás y ver si el equipo negro pudo haber movido algo antes para que el rey se encuentre en esa posición. Y vemos que el rey no pudo haber estado en esta casilla y haber movido acá, porque obviamente está el alfil. Así que tampoco fue el rey negro el último que movió en el equipo negro. Cualquier otro movimiento hubiera estado en jaque antes. Quiere decir que hubo un movimiento anterior al equipo blanco, en el cual movió una pieza el equipo negro, y a posteriori el equipo blanco movió otra pieza y logró atacar al rey de esta manera. ¿Sí? Siguiente paso. ¿Cuál fue la pieza negra que movió y por qué el último movimiento fue el alfil hasta acá? Si hubiera habido alguna pieza en el camino, interceptando el jaque del alfil, el alfil no podría estar como último movimiento aquí. Por lo tanto, hubo una jugada escondida anterior al movimiento del alfil. Y es la siguiente. Un peón blanco, tiene que haber estado en esta casilla y haber capturado una pieza del equipo negro, cualquiera, que estuviera en esa casilla, y de esta manera, al capturar, se transformó en alfil, porque sabemos que una pieza cuando llega al final del tablero, corona, se cambia de pieza, y eligió un alfil para dar el jaque mate. Por lo tanto, el peón que está en B7 tuvo que haber comido una pieza que estaba en A8 para capturarla, llegar hasta el final del tablero y convertirse en alfil. Esa pieza del equipo contrario fue la que movió antes de que este peón llegara a capturar la pieza. Por lo tanto, podemos decir que esta o cualquier otra pieza del equipo negro, por ejemplo, una torre que estaba ahí, movió a A8
el peón de B7 lo capturó, no está haciendo jaque al rey el peón, pero sí está haciendo jaque mate una vez que el peón se transforma en alfil. Por lo tanto, el verdadero análisis de este problema es, primero, ver por qué no tengo las coordenadas. Segundo, ver cómo es que puede estar en jaque mate con una pieza que debe de haber movido desde la misma diagonal donde está atacando al rey en ese momento, y deducir que tuvo que haber un movimiento anterior del equipo negro que no haya sido el rey. Con esos detalles llegamos a la conclusión de que el ganador de la partida no es Eduardo, pensando que las piezas blancas están atacando para arriba, sino que el ganador de la partida es Carlos, que está con su equipo blanco que venía avanzando al revés. Por lo tanto, las coordenadas del tablero son el detalle más importante de este enigma. El verdadero número de filas y la letra de las columnas está invertido en este problema. El tablero está dado vuelta a lo que habitualmente utilizamos en las clases de ajedrez. Por lo tanto, el ganador de la partida es Carlos, está jugando con las piezas blancas y el tablero estaba dado vuelta, ¿sí?, al revés de lo que lo utilizamos normalmente. Con estas tres soluciones hemos explicado los tres problemas que habíamos enviado en el concurso de visualización ajedrecística, ¿sí? Tenemos ya las tres respuestas. Próximamente enviaré los resultados a cada equipo de acuerdo a cómo hayan trabajado estas tres preguntas y qué motivos hayan explicado de la jugada, ¿sí? Así que nos despedimos hasta la próxima clase.